de la visita a El Salvador. Hablando de José Antonio Kast, despliegue importante de sus ministros durante el fin de semana en la prensa escrita, y lo habíamos mencionado en el bloque político el día viernes en lo que faltaba, habíamos anticipado que muy probable fueran a haber entrevistas en prensa escrita, pero como desde el anuncio que había ocurrido el día martes del gabinete de José Antonio Kast, la verdad es que los ministros electos se habían guardado bastante. Sí. Entrevistas de Claudio Alvarado, José García Ruminot. Marcelini yo creo que dio alguna entrevista durante la semana, ¿no? Me da la impresión que solo vocería. Ah, ya, sí. Solo Hizo vocería, tienes toda la razón. efectivamente, durante la semana. La verdad es que después de esas declaraciones que dan a la salida de la OPE, de la oficina presidencial, y se instaló, la oficina del presidente electo, se instaló, igual lo estamos No, diciendo. yo le digo la moneda chica. Bueno, a la salida de la moneda chica, después de eso hay varios ministros electos que nos vimos dar declaraciones. Iván Poduje, por ejemplo, independiente, que acompañó al presidente Kast al sur. ¿Qué decir Jaime Campos? Que me imagino que después de las declaraciones que dio ese día el martes de la noche le dijeron: don Jaime, guárdese un ratito, por Váyase de favor. vacaciones, don Jaime, Eso, nos vemos el 11 de marzo. Pero durante el fin de semana hubo un despliegue de los ministros del presidente electo en la prensa escrita, la gran mayoría en el Mercurio. Sí. Estoy contando de las entrevistas que se hicieron, fueron 5 si no me equivoco. Jorge Quiroz, Claudio Alvarado, José García Ruminot, Marcedini y Martín Arrau. Martina Arrau son los que dieron entrevistas durante el fin de semana. Varias definiciones, acá por contar algunas. Habló Jorge Quiroz en el Mercurio, en donde habló sobre qué significaba la emergencia económica o los ministerios para abordar la emergencia económica que seleccionó José Antonio Kast. Él dijo que son los ministerios de Hacienda, Economía y Minería, recordemos que hay biministro, Trabajo, Energía y Agricultura, y que todos estos van a ser justamente coordinados por el ministro de Hacienda electo. El superministro. Dijo que no era superministro. No, sí, dijo que no era, pero dijo, así se ha vendido también, ¿no? Y es lo que uno deduce. No, dice, soy el ministro de Hacienda para abordar la emergencia económica. Sí, se hace cargo del concepto de superministro. Dijo que el gran objetivo es que vuelva el empleo para las personas, la certeza para invertir y con eso el crecimiento que satisfaga las aspiraciones de los chilenos. Dice que un ejemplo de lo que hay que empezar a agilizar, dice, es cuando un proyecto entra a evaluación de impacto ambiental, debe ser observado aproximadamente en 27 reparticiones en cada región, observaciones que muchas veces son excesivas y sin cumplir un objetivo ambiental genuino, lo cual terminan dilatando los proyectos. Cada funcionario responde a un ministerio, entonces estamos construyendo un programa de gestión para advertir a cada ministro con semanas de anticipación cuando algún subordinado debe emitir un informe y lo obliga a hacerse responsable de la velocidad de esa respuesta. Las definiciones de Jorge Quiroz en entrevista en el diario El Mercurio, pero no fue el único. No fue el único porque José García Ruminot, lo mencionábamos, el ministro de las Express, tiene un tremendo desafío, que es coordinar la labor parlamentaria, primero del que será el oficialismo, que no tiene la mayoría, y así lo marcaba José García Ruminot, RN, en esta entrevista en Diario El Mercurio. Estuvo disponible, él dice ante el llamado de José Antonio Kast para colaborar lealmente, así lo manifiesta, porque además es el único representante de Renovación Nacional en el gabinete. Vamos a ver si esto suma mayores militantes o un número de militantes más importantes, tanto de RN como de la UDI, en las subsecretarías. Pero el expresidente del Senado, García Ruminot, habla de la unidad del sector, les decía yo, como primera opción, y poder manejar las diferencias que hay internamente, porque acá no hay que olvidar que pensemos, en el mejor de los mundos, que esto muchas veces ha cambiado, que Chile Vamos en plenitud, incluyendo Bópoli, que no va a ser partido en los próximos meses, se ordenen y voten todos unidos. Tenemos un fantasma, dicen desde la moneda chica, que es el Partido Nacional Libertario. Sí, pues. El Partido Nacional Libertario, liderado por Johannes Kaiser, se ha manifestado y se ha planteado fuera del gobierno. Finalmente no aceptaron ningún cargo, pese a que aquí mismo, sentado con Juan Manuel Astorga, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicanos, decía que podían sumarse en las subsecretarías. El no, tanto del vicepresidente Hans Marowski como de Johannes Kaiser, presidente del partido, fue bien claro. Entonces, el fantasma para la administración de José Antonio Kast está precisamente en la interna, más que en la oposición, de las cuales también habló el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Efectivamente, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en entrevista con el Mercurio, se refirió a una variedad de temas. Entre esos, como bien tú decías, que van a tener más de una oposición. Una es de la socialdemocracia, la exconcentración, crítica pero dispuesta a buscar acercamientos, y una más distante y confrontacional, que va a ser el Frente Amplio y el Partido Comunista. Por cada una de ellas adoptaremos maneras de relacionarnos. Parto de la base de que todos los actores políticos opositores han entendido que la violencia y la agitación social no tienen espacio en este contexto democrático, y se refirió a las manifestaciones del año 2019. Dice, mirando hacia atrás y recordando lo vivido con el estallido, desde el gobierno seremos claros y que nadie se confunda, no estamos dispuestos
dispuestos a tolerar ningún tipo de resurgimiento de la violencia y se aplicará la ley sin complejos. Quiero destacar de todas formas lo que la entrevista también en La Tercera de Mara Cedini, Rob, porque fue una entrevista de una variedad de temas, ella tratando de instalar un estilo, hablando de que quería ser más cercana, pero al mismo tiempo con una frase, un momento, una respuesta que terminó generando algo de controversia que tiene que ver con la elección de la ministra de Seguridad. Sí, abre un flanco en la entrevista con La Tercera Mara Cedini que se trataba de contener de parte del gobierno electo, porque la llegada de Trinidad Steiner al Ministerio de Seguridad fue el tremendo batatazo finalmente del gobierno entrante, porque no estaba dentro de los nombres que se especularon durante todo el periodo donde apareció Rodolfo Carte, Cristian Vial, Basaletti y una serie de personeros también uniformados o exuniformados, pero finalmente se opta por una exfiscal, fiscal de la región de Tarapacá, que asoma el día anterior como una carta y finalmente se concreta durante el nombramiento que se produjo el martes de la semana pasada. ¿Qué dijo Mara Cedini? Que las conversaciones con la fiscal, la ex fiscal hoy día, se iniciaron en un principio del intento de reclutar figuras para sumarse al gabinete de José Antonio Kast. ¿Qué flanco abre esto? Si hubo finalmente un conflicto de interés mientras ella era fiscal y estaba conversando con el comando de José Antonio Kast. Es decir, una doble función que para sectores de la oposición generó un tremendo ruido. Pese a que han salido a defenderla explícitamente los parlamentarios del oficialismo, hay frases muy, muy duras. Uno de ellos fue Raúl Leiva, que va a estar con nosotros más tarde, diputado del Partido Socialista, que advirtió que claramente es complejo esa ambivalencia y el no tener absoluta separación entre funciones políticas y desde persecución penal. Más allá y más duro fue el diputado del PPD, Jaime Araya, que dijo: si largo tiempo incluye conversaciones con el entonces candidato, entramos en un problema mayor. Existe un deber de transparencia respecto de cuándo fue el primer contacto, quiénes fueron parte de las conversaciones y cómo se realizaron. Eso está generando un conflicto. Vamos a ver si durante el día hay aclaración. Si es que ya hay que hacer aclaraciones después de la primera entrevista de la vocera de gobierno, se le pone un poquito el camino cuesta arriba. Sí, puede ser un problema. Vamos a seguir profundizando en esto y otros temas, pero antes son las 7.